En este proceso de aprender cosas, hemos considerado conveniente abordar de cierta forma el tema del aprendizaje. En este proceso de aprender cosas o aprender nuevas cosas, hemos considerado conveniente abordar cómo es el mecanismo de aprendizaje y cuál es su eficacia y qué etapas se consideran como necesarias para poder entender un tema. El título que hemos utilizado es ¿Cómo aprende nuestro cerebro? Entonces, esto está referido a la pirámide de aprendizaje de William Glasser. En esta pirámide se establecen diferentes niveles y se trata de cuantificar la eficacia de cada uno de ellos. El proceso más simple es leer, y cuando leemos se supone que se retiene el 10% de lo que leemos. Este sería el primer escalón. El segundo escalón es escuchar, entendiéndose por escuchar el proceso de no percibir un ruido como tal, sino analizar ese ruido, analizar lo que estamos escuchando, tratar de fijar lo que estamos escuchando. En fin, es como una escucha activa. El tercer nivel que nos colocan es olvidamos que en el nivel anterior ya el aprendizaje se incrementa un 20%. En el tercer nivel, que es el nivel visual, es decir, estamos viendo las cosas, ya el porcentaje de percepción se sube o alcanza el 30%. Es decir, vemos que ver es, desde el punto de vista de lo que se fija en el cerebro, es más representativo que los dos escalones anteriores. En estos escalones del aprendizaje pasivo, tenemos que el máximo es cuando vemos y escuchamos. Aquí aparece ver y oír, pero realmente debería ser ver y escuchar, porque oír es un proceso fisiológico donde sencillamente podemos captar un ruido o podemos captar un sonido, pero no lo estamos escuchando como tal, porque como dijimos, escuchar implica analizar lo que estamos percibiendo. El segundo tramo del aprendizaje, o la segunda faceta, es el aprendizaje activo. Ya no nos limitamos a ver, a escuchar o a oír, sino que tomamos parte activa en el desarrollo de lo que estamos aprendiendo. En este caso, se incluye conversar, conversar sobre el tema que estamos aprendiendo, preguntar las posibles dudas que podamos tener, repetir las cosas, relatarlas, es decir, tratar de expresarlas en nuestras propias palabras, eh, mm, recordar lo que estamos tratando de recordar, definir, debatir, en fin, ya esta etapa es mucho más productiva que las anteriores y se puede llegar a alcanzar un grado de comprensión del 70%. La próxima etapa, ya más completa, donde podemos aprender un 80%, ya vamos a escribir lo que hemos aprendido, vamos a expresarlo en nuestras palabras, lo vamos a revisar, ya tenemos la facilidad de poderlo comunicar, lo podemos demostrar, lo podemos catalogar, en fin, ya esto es más de parte nuestra, pues ya ponemos nuestro grano de arena para tratar de expresar en nuestras palabras lo que estamos aprendiendo.
Y el nivel máximo es cuando podemos explicar lo que estamos aprendiendo. Ya en nuestras palabras, podemos, lo podemos ilustrar, lo podemos generalizar. Es decir, ya tenemos el dominio del tema y el nivel de alcance es 95% de lo que estamos tratando de aprender. Por ejemplo, esto lo podríamos ver en la práctica, pues podríamos leer acerca de lo que es un cable. Alguien nos puede contar lo que es un cable. Vemos el cable y entonces alguien nos habla del cable que estamos viendo. El nivel siguiente sería preguntar sobre ese cable, cuáles son sus funciones, para qué se utiliza, en fin, toda la temática del cable. El paso siguiente sería poder nosotros escribir sobre lo que aprendimos, las aplicaciones, lo podemos catalogar. Y el último tramo del aprendizaje podría ser explicar en nuestras palabras cómo funciona un cable, para qué se utiliza. En fin, esto es el último nivel, digamos, de aprendizaje del cable. Bien, en la diapositiva anterior vimos el proceso de aprendizaje, o sea, el proceso de adquirir conocimiento que tiene diferentes niveles de comprensión y ahora específicamente vamos a referirnos al tema de el conocimiento que tenemos que tener del producto que fabricamos y su entorno. Evidentemente este conocimiento lo tienen que tener todas aquellas personas que de una manera u otra tienen vínculos ya sea con el producto, ya sea con el cliente, eh, lo cual les permita llevar a cabo una labor con el mejor de los éxitos. Como sabemos, nuestro producto nuestro producto está conformado por conductores eléctricos de muchas variantes y cada uno de estos productos evidentemente tiene su propia característica y su conocimiento, es decir, no todo el mundo tiene que conocer todo, pero sí tienen que conocer aquellos elementos que les son más cercanos, ya sea el que diseña, ya sea el que fabrica, ya sea el que lleva a cabo la labor de mercadeo. Y es posible que si nos seguimos mencionando áreas, tendríamos que llegar al concepto de que de alguna manera todos tenemos que tener cierto conocimiento, unos más profundos, otros menos profundos del producto. Nuestra función es capacitar a cada quien en función del puesto que desempeña, que como vemos es diverso porque hay una cantidad grande de procesos. Es decir, que pues, se inicia, qué sé yo, con el mercadeo del producto, el diseño, la fabricación, el almacenamiento, las ventas, el servicio postventa. Es decir, cada quien en las diferentes etapas tiene que tener conocimiento del producto. El conocimiento del producto nos lleva a considerar los siguientes beneficios.
Primero nos brinda confianza, pues sabemos de qué estamos hablando y lo podemos hacer sin temores o sin temor a equivocarnos y eso nos da una fortaleza muy importante. Nos ayuda a manejar las quejas o a manejar mejor las quejas, es decir, cuando alguien se queja del producto, particularmente aquellas personas que están en este tipo de vínculos con el cliente, pues saber de qué nos hablan, saber a qué se refieren, interpretar lo que el cliente nos está planteando, pues es una ventaja importante, no solamente es una ventaja, sino que es una obligación nuestra conocerlo, ¿no? Eh, Permite que los empleados a los empleados analizar la competencia. Es decir, recordemos que estamos en un mundo donde no hay un monopolio del producto que ofrecemos, sino que evidentemente tenemos otras empresas que también fabrican, pero que si nosotros conocemos el producto, nos da, además de conocer el producto, conocemos qué ofrece la competencia y cuáles son las ventajas o desventajas en comparación con el nuestro, pues es un elemento, digamos, adicional que nos permite, digamos, llevar mejor a cabo nuestra actividad. Eh, los beneficios del producto que fabricamos. Bueno, evidentemente mejora la habilidad comunicacional de los empleados. Incrementa las ventas, sí, porque realmente podemos hablar con propiedad de lo que estamos vendiendo. Mejora la retención de los clientes, por supuesto. Es decir, los clientes se sienten o se quedan con aquella empresa que mejor los pueda comprender. Eh, y ese conocimiento nos lleva a movernos en los diferentes elementos que manejamos. Por ejemplo, en nuestra relación con el cliente, nos permite analizar las necesidades y deseos del cliente y ofrecer la mejor solución. Es decir, aquí tenemos el ejemplo de dos tipos de cables. Entonces, si sabemos la diferencia entre dos tipos de cables que pueden ser para una misma aplicación, pues ello nos permite orientar mejor al cliente y que el cliente se sienta que está bien atendido. Nos permite conocer la competencia, es decir, entender nuestra posición frente a otras empresas que se mueven en el mercado. Eh, las posibles aplicaciones del producto, evidentemente tenemos que saberlas, es decir, para que un producto se utiliza en un formato o en otro. Aquí tenemos el ejemplo de, bueno, tenemos dos carretes con diferentes tipos de cables y ahí lo que se quiere es ejemplarizar el conocimiento que debemos tener, cuál es la aplicación de uno y cuál es la aplicación del otro. Otra cosa es el conocimiento del producto, nos da a nosotros nuestro posicionamiento, es decir, en qué somos mejores o en qué somos más fuertes o en qué podemos nosotros diferenciarnos del resto. Por ejemplo, podríamos hablar de la fortaleza, ¿no? Sabemos que tenemos una respuesta rápida, sabemos que tenemos un lugar preponderante en la parte de cables de alto y medio voltaje. Sabemos que los flexibles son una fortaleza. Sabemos que se ha desarrollado un building wire de una calidad sobresaliente. Sabemos que tenemos
nuestros productos esmaltados, que en el mercado nacional pueden tener un lugar de primer orden. El inventario también podría ser una fortaleza. Y el punto siguiente es, eh, dentro del esquema de conocimiento de nuestro producto, eh, por ejemplo, cómo podemos sustituir un producto por otro o cómo realmente podemos hacer arreglos para que eh, ofrecer al cliente opciones. Aquí tenemos el caso de un cable 500 KC1000 que en caso de que no se tuviese por cualquier razón, puede ser reemplazado por dos cables de 250 KC1000. Entonces, por ejemplo, eso es una demostración rápida de cómo nosotros podemos, si tenemos el conocimiento del producto, cómo podemos ofrecer opciones o alternativas. También estar consciente de los nuevos desarrollos. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos el caso de un TW que evidentemente ya no se fabrica versus un THN, que es un cable, digamos, que tiene una serie de ventajas sobre el primero. Pero eso se lo podemos ofrecer si tenemos conocimiento del producto.